Y el mensaje de hoy es el Evangelio. Hay en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 16, en el versículo 15 y versículo 6, miren lo que dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y les dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para yo poder predicar, para yo poder llevar el Evangelio, yo tengo que tener un conocimiento de qué es el Evangelio. Tengo que leer, escudriñar, saber para yo poder ir y enseñar a los demás lo que es el Evangelio de Cristo. Ahora, la importancia de estos versículos radica en el mandato de ¿quién? De Cristo Jesús. Y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato que nos corresponde no solamente a un grupo de evangelización, sino a toda la iglesia. Preparados en el Evangelio y debemos ir y predicar, enseñar las buenas nuevas de salvación. No solamente algunos, sino la iglesia en general. Todos, para todos es este mandato. Ahora, tres cosas vamos a mencionar o mencionaré en esta noche. Primero, ¿qué es la evangelización? Segundo, el contexto general del mensaje. Y tercero, nuestra responsabilidad frente al desafío al predicar el Evangelio. Amén. Así que la predicación del Evangelio, y yo quiero que escuche esto porque no hay excusa para nosotros evangelizar. No hay excusa para nosotros predicar el Evangelio. Porque la excusa que tenemos hoy es porque no nos colocan a predicar en un altar. La excusa hoy es porque no nos invitan a predicar a las naciones o no nos invitan a predicar a otras iglesias. Estamos errados en eso. Y miren lo que dice, la predicación del Evangelio. 3 puntos quiero dejar claro en lo que corresponde. Y hablaré del Evangelio personal, el Evangelio silencioso, personal, silencioso. Y tercero, el de masas, Evangelio de masas. Primero, el Evangelio personal. ¿Qué significa? Hablar con las personas y hablarle de Cristo puede ser ¿en dónde? ¿Dónde podemos nosotros hablar este Evangelio personal? Este Evangelio personal lo podemos hablar en nuestro lugar de trabajo. O quizás donde tengamos la oportunidad de estar, sea en un parque, sea una visita que hagamos a una persona, que le hablemos de las nuevas de salvación. Este es el Evangelio personal. Ahora, el Evangelio silencioso, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Por la conducta de ¿quién? De sus esposas. Entonces, miren lo que dice el Evangelio silencioso. El Evangelio silencioso lo podemos ver en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Cómo así? A través de nuestro testimonio, ya sea en el hogar, ya sea en la calle. Lo que vean en ti, el cambio que hubo en ti. Quizás tuviste la oportunidad de no nacer en un hogar cristiano. Te permitió estar, qué sé yo, en las drogas, en el alcohol, en los deleites del mundo. En los deleites del mundo. Y quizás hubo un proceso en tu vida. Muchos vieron la condición en que tú estabas.
en la droga, en el alcohol, prostitución, qué sé yo. Pero así como vieron la condición, también vieron un cambio en ti. Y ese cambio es el que habla el cambio que hubo en ti, la transformación. Y siempre te preguntan, pero ven, ya tú no sales, ya tú no eres el mismo de antes. Hay algo diferente en ti. Sí, es que decidí de verdad cambiar mi vida, pero no es decidir porque no somos nosotros los que cambiamos, es Cristo quien nos cambia. Y tuve un encuentro con Cristo, Cristo me encontró. Y de verdad, Cristo ha cambiado mi vida. Gracias a Cristo, gracias a Jesús, mi vida ha sido transformada. Y ese es el evangelio silencioso. El que tú no necesitas abrir la boca para que otros vean quién eres tú, sino que a través de tu testimonio, a través de los hechos, a través de los frutos, a través de lo que se haga en ti, sea reflejado en las demás personas. Ahora, el evangelio de masas. Hechos capítulo 2, vemos al apóstol Pablo que predica a un sinnúmero de personas en el día de ¿qué? De Pentecostés, de las cuales 3.000 recibieron a Cristo. Luego lo vemos predicar en la puerta del templo que se llamaba ¿qué? La Hermosa. También vemos un sinnúmero de personas de las cuales 5.000 recibieron a Cristo. El de masa. No se trata de yo estar en una campaña. No se trata de yo estar donde haya multitudes y que sea yo la persona que llame a las demás por primera vez a pasar al frente a que reciban a Cristo. No, porque el que llama es ¿quién? Es Dios, no nosotros. El que añade es Dios, no nosotros. Dios llama, Dios trae. Ahora, ¿cuándo hay un verdadero entrega a Cristo? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y eso no lo hace el hombre, sino que el Espíritu Santo de Dios. Él es el que ¿qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Redarguye. El Espíritu Santo de Dios es el que trabaja en el ser humano. Viene la persona, escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de arrepentimiento. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Que los sacrificios a Dios son ¿qué? Un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado Dios no desprecia. Cuando en verdad hay un arrepentimiento en el ser humano, en el hombre, porque de naturaleza nosotros somos orgullosos. Cuando en verdad hay un arrepentimiento, el hombre viene a Cristo. Él, sin necesidad de yo llamarlo, él viene a Cristo y recibe a nuestro Señor como Señor y suficiente Salvador. Él. Y cuando en verdad hay un arrepentimiento, esa persona es constante en la iglesia. No de pronto, de que yo vea a la multitud y yo llame a, vengan, pasen todos, pasen los primeros y que, ¿quiénes van a recibir a Cristo? Pero ¿será que esos que yo llamé al domingo siguiente están en la iglesia? ¿Será que esos que yo llamé han sido constantes en la iglesia? A diferencia de aquel que decidió entregar su vida a Cristo por amor. Por amor. Y seguimos leyendo. Cualquiera de las vías son buenas. El silencioso, el personal o el de masa. Son necesarias para la proclamación del Evangelio. Dios demanda, ves por el mundo y habla de mí. Id a todas las naciones, dice el Señor. Habla de lo que yo he hecho, de las maravillas, en el nombre de Cristo Jesús. Algo que hacían con los discípulos era que no querían que pronunciaran, que hablasen del nombre de Cristo. Y cuando se hizo el milagro ahí en la puerta que se llamaba La Hermosa con el paralítico, ¿qué le dijeron a Pedro y a Juan? No escandalicen más al pueblo. No hablen más de este hombre. ¿De qué hombre? ¿De qué hombre? De Cristo Jesús.
Pero ¿cómo no vamos a hablar de Cristo Jesús si hemos visto y han visto las maravillas a través de ese hombre que llevaba años en esa condición? Y hoy lo están viendo como saltando, brincando y dándole gloria al Señor. Porque si no hablamos de Cristo, si no es Cristo, no podemos hablar de salvación y vida eterna. Tenemos una gran responsabilidad y esa es la gran comisión para todos los creyentes. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿cómo? Condenado. Y hay que hablarlo como está escrito, hermano. Hay que hablarlo como lo dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y el que creyere, si crees en Cristo Jesús, tendrás vida eterna, serás salvo. Pero si no crees en Cristo Jesús, vas a ser condenado. Ahora, debo saber qué es lo que tengo que predicar, qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que vamos a instruir. El versículo bíblico dice, predicar. ¿Pero qué vamos a predicar? El evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Pablo lo responde con mucha claridad en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11? Escuchen. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles las buenas noticias que ya les prediqué. Les estoy hablando la nueva de la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles las buenas noticias que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio de Dios que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, tan como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales también viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultado, pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien hablaba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes han creído. El mensaje de la gracia es el único que va a producir poder para convencer al hombre y conducirlo ¿a quién? A Cristo el Salvador. Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice. Somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Ahora, ¿dónde coloca la gracia a Dios? En la segunda persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la gracia. La fe es el instrumento mediante el cual el hombre se apropia de la salvación. El mensaje eficaz del Evangelio debe ser cristocéntrico. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Toda la Biblia, toda la Biblia. Si ustedes saben, el arca representa ¿a quién? A Cristo. Y así, hermano,
Cuando usted entiende esto en la Biblia, se le va a hacer más fácil leer la Biblia. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, redaburir. Pero usted tiene que entender que toda la Biblia, toda en general, apunta a Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cuántos recibieron a Cristo en esa vez? 300 recibieron a Cristo. Con predicarle el evangelio. ¿Quién? El apóstol Pablo. Hechos capítulo 3, versículo 12 al 13. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negáis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El resultado, ¿cuál fue? Por haber predicado y enseñado la palabra, 5,000 personas vienen a Cristo a través de la predicación de ¿qué? De la palabra, mi amado. Romanos capítulo 10, versículo 10, que nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El asunto de la fe para salvación no es el asunto mental, es una fe del corazón que es generada por el Espíritu de Dios para que pueda depositarla en el Salvador. Nadie puede arrepentirse sin haber creído. El carcelero de Filipo, Pablo le dijo: cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Ahora, no hay salvación sin la acción del Espíritu Santo. No hay salvación sin el llamado del Padre. No hay salvación sin la aplicación redentora del Hijo, Jesucristo. El que a mí viene, no lo echo fuera. No hay salvación sin la acción iluminadora ¿de quién? Del Espíritu Santo. Tú puedes predicar un mensaje cristocéntrico, pero si el Espíritu Santo no actúa en libertad en tu vida, no hay poder en el mensaje. La mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que le da vida a la palabra a través de la oración. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y tenemos que llevar una vida en oración, hermanos. Orar para tener una comunión con el Señor. Y para que el Espíritu esté en nosotros, no debemos contritarlo. ¿Y cómo no contristamos al Espíritu Santo? Estando en pecado, hermano. Si usted está en pecado, contrita al Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos sinceramente y debemos amar a los demás. Si usted puede ver, hermano, algo, no sé si usted lo ha notado, pero las tablas de la ley de Dios, en las tablas, los primeros mandamientos son hacia Dios, pero luego los segundos mandamientos, o los demás mandamientos, van hacia quién, hacia el prójimo. No desear la mujer de quién, del prójimo. No matarás, o sea, al prójimo, al prójimo, al prójimo. Amén. Miremos lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 2 al 5. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos que trajeron un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico por la puerta principal no entraba. ¿Por qué? Por la multitud, no podía. De manera que los amigos se subieron al techo y, haciendo descender al paralítico por el tejado, ¿qué hicieron los amigos? Abrieron una puerta
alterna para ingresar al paralítico. Póngase a pensar, estos hombres, voy a cargar a este hombre, ¿para qué lo voy a cargar? Dejémoslo aquí, dejémoslo tirado, dejémoslo postrado. Ahora, muchos quizás lo cargan, pero para ingresarlo para la puerta. Pero usted se imagina a estos hombres subiendo un tejado, subiendo un techo, para hacer descender a un paralítico. Eso nomás lo hace el amor de Dios, cuando hay amor en la persona. ¿Qué podemos con el mensaje del paralítico? Que quizás, seguramente hay un paralítico espiritual que necesita de Cristo Jesús, ya sea en tu familia, ya sea en tu vecindario, ya sea en tu trabajo. Y hay que ayudarlo a descender a Cristo. Hay que ayudarlo a que llegue a los pies de Cristo con mucho amor, a través de nuestro testimonio, a través de la palabra del Señor, enseñándole, instruyéndolo en toda verdad con la palabra de Dios. Hoy en día vemos muchas iglesias llenas, muchísimas personas, y vemos un mensaje que lo que hace es tomar las emociones y elevarlas en un momento. Vemos las iglesias llenas, hermanos, 500, 100 personas, 80 personas. Quizás luces, música de fondo, danzarines. Como no es la palabra predicada, sino la música, las palabras del hombre, las que llenan de emoción al ser humano, a la iglesia. ¿Y qué pasa? Que como es emoción, es algo momentáneo. Pero cuando es la palabra del Señor la que en verdad convence, cuando es la palabra del Señor que en verdad te redarguye, eso va a ser eterno. La diferencia entre lo emocional y lo eterno, o lo emocional o lo que es de Dios. Lo que es de Dios es eterno, lo emocional es pasajero. Es pasajero. Entonces, hoy vemos mucha emoción. Y a través de la emoción, por eso muchas personas reciben su milagro y se van, no vuelven. Y tenemos el mensaje de los 10 leprosos. De los 10 leprosos solamente uno fue agradecido. Solo uno vino a Cristo, agradecido. Y la importancia de ser agradecido, la importancia de mantenerse, es la vida eterna. No venir por un milagro. No buscar a Dios por un milagro. No buscar a Dios por la necesidad que tengo. O quizás no por la necesidad, sino por vanidades. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. No buscar las añadiduras primero, hermanos. Y tampoco buscar a Dios, que voy a buscar a Dios, yo espero, porque me va a venir a través de Dios lo material. No, principalmente, hermano, usted tiene que pensar en lo espiritual, lo que Dios tiene, el plan divino, el plan redentor que Él tiene con cada uno de los que le aman. La palabra dice que a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien, pero a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Un mensaje motivador que no es eterno, y con esto lo hacen, es mostrar un camino posible para venir a Dios según mi forma de pensar, negando así el único camino del Evangelio, que es Cristo Jesús. Él lo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es el único camino que conduce ¿a dónde? Al Padre. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Miren lo que dice. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose, tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. Y es lo que vemos en muchas iglesias.
Un evangelio muy diferente al evangelio de los apóstoles, al evangelio que nos enseñó Cristo Jesús y que nos enseña su palabra, que aparenta ser buenas noticias, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, le predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo Jesús, hermano. Yo sé que a través de esta palabra no nos debe dar miedo de predicarla. Cuando usted está preparado, cuando usted está instruido en la palabra del Señor, no hay temor en enseñar, en instruir el evangelio. Pero aquel que no está preparado para predicar, para enseñar, tenga mucho cuidado, porque será maldito, lo dice su palabra, hermano. De verdad damos gracias al Señor por este tiempo de enseñanza que estaremos llevando todos los miércoles a través de este programa, La Verdad. Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Felices noches para ustedes, para su familia. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes. Que el ángel de Jehová esté en ustedes. Dios en ustedes. La palabra del Señor dice que por la noche vendrá el crujir de dientes, pero al día siguiente, en la mañana, vendrá la alegría. No dejes que los pensamientos que te quieran desorientar, los pensamientos que quieran venir a destruir, los pensamientos que quieran venir a robar, a hurtar y destruir, te roben la semilla que Dios ha depositado en tu corazón. Te roben la paz, la calma y te envuelvan en una tormenta. Dios contigo, Dios va delante de ti, Dios pelea por ti y tú estás tranquilo. Dios los bendiga y que Dios los guarde. Feliz noche.